Los saludo a todos con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Pentecostalismo Máximo y mi nombre es Eliseo. Hoy quiero traer una traducción sobre dos posts del blog de nuestro hermano Gutiérrez Fernández Siqueira, que es Teología Pentecostal, en el cual Gutiérrez presenta la pregunta: ¿el pentecostalismo consiste en puro ruido? Entonces, él habla de que hay un nuevo concepto muy extendido en el medio pentecostal, que es lamentable, que es el pentecostal que no hace barullo, que no hace ruido, tiene un defecto de fabricación. Entonces él pregunta y él hace tres preguntas. ¿Acaso caracteriza a un creyente pentecostal? Lo que caracteriza entonces a un creyente pentecostal es el hacer sonidos ilegibles y el desorden. ¿Existe una base bíblica para este concepto? ¿Y es el creyente no ruidoso, que no hace barullo, un pez fuera del agua en el medio pentecostal? Bien, Gutiérrez va a decir que el verdadero pentecostalismo se basa en la Biblia, nunca en estructuras pseudo-doctrinales y conceptos sobre experiencias personales, revelaciones, tradiciones, eventos sobrenaturales o cualquier otro medio que no sea de una exégesis seria de los textos bíblicos. Esto es característico del cristianismo histórico y del pentecostalismo histórico. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Bien, analizando el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, se muestra que hay un orden y además los sonidos, las lenguas, eran legibles para el público en general. El médico e historiador Lucas dijo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 6: y cuando se escuchó una gran voz, se reunió una multitud y se confundieron, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Ahora, en la Reina Valera, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 dice, capítulo 2 versículo 6 dice: cuando se escuchó este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Lucas entonces enfatiza que los oyentes comprendieron lo que los discípulos de Cristo estaban hablando en el contexto de los que estaban ahí en Jerusalén. Dice el versículo 11, todos los hemos oído en nuestras propias lenguas hablar de la grandeza de Dios. Mientras que el versículo 13 dice que algunos se burlaron del evento alegando que los discípulos estaban borrachos, o como se traduce en la Reina Valera, tenían mosto. Esto significa que hubo un ruido ilegible. El versículo 13 simplemente indica que no entendieron la acción del Espíritu Santo, pero eso no significa un ruido de rock and roll visto en muchas iglesias o reuniones que se hacen llamar pentecostales, que son más similares al Maracaná o una cancha de fútbol o un partido de Boca River aquí en Argentina, que básicamente que a un culto cristiano genuino. Pablo advierte en 1 Corintios capítulo 14, versículo 23. Veamos lo que dice. 1 Corintios capítulo 14, versículo 23. Dice así: sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Entonces, Pablo demuestra una preocupación a lo largo del capítulo 14. ¿Para qué? Para que haya un orden en las lenguas y la profecía y en la adoración, para que todos puedan ser edificados. Entonces, Gutiérrez trata de responder a la pregunta: ¿es el ruido, el bochinche, por así decirlo, como decimos aquí en Argentina, característico del culto pentecostal? Bien, en primer lugar, él va a decir, la adoración pentecostal es racional. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y específicamente Romanos 12 es como el equivalente a 1 Corintios capítulo 12 al 14. Habla de los dones específicamente, sobre los carismas y sobre la edificación del cuerpo de Cristo mutuamente. Entonces, la adoración ruidosa no deja lugar para la reflexión y meditación de lo que está pasando en el culto. En segundo lugar, la adoración pentecostal tiene un orden. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden, dice Pablo. Este orden no es un cementerio, Mismo Donald Clee lo afirma. No es que debe ser un cementerio el culto, pero significa que los dones se ejercen con el propósito de edificar a la iglesia. En tercer lugar, el propósito principal de la adoración pentecostal es glorificar a Dios y edificar a la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, versículos 26 dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Un lugar donde reina el ruido no hay lugar para la palabra de Dios, ni para la edificación de los demás mediante las palabras legibles. En cuarto lugar, mis amados hermanos, los dones espirituales, cuando se ejercen de acuerdo con las reglas establecidas por la palabra de Dios, no causan desorden. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 al 33. Veamos. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Como recuerda el teólogo pentecostal brasileño Antônio Gilberto, el creyente no se le prohíbe hablar en lenguas, ni al profeta profetizar en el culto, siempre que esté de acuerdo con la doctrina bíblica. Por último lugar, el culto pentecostal es dinámico, pero hay lugar para la liturgia, como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, el servicio es realizado por hombres, guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, pero el hombre es quien ofrece servicio siguiendo así un orden, liturgia. Entonces, dado lo anterior, mis amados hermanos, no es necesario enfatizar el ruido, el bochinche, el escándalo como una característica pentecostal, ya que el verdadero creyente pentecostal manifiesta ante todo el fruto del Espíritu, el carácter y también los dones carismáticos, el poder. Cuando un predicador convoca una asamblea para dar gloria a Dios, debe hacerlo por una sola razón: glorificar el nombre de Jesús, es decir, que el servicio esté centrado en Cristo, que las glorias a Dios no sean una forma de glorias al predicador, en un verdadero culto antropocéntrico. El predicador que enfatiza la glorificación y se exhibe en la adoración no deja de hacer del hombre el centro de atención. Y Gutiérrez nos deja como referencia bibliográfica en esta primera parte a Verdades Pentecostales de Antônio Gilberto, editado por la CPAD. En segundo lugar, la segunda parte, pregunta Gutiérrez: ¿cómo equilibrar las emociones en el culto, con un culto racional, decente y ordenado? ¿Cómo mostrar gozo y reverencia en el ambiente de adoración? ¿El ejercicio de los dones espirituales es una señal de desorden? ¿Poner reglas para la adoración apaga al Espíritu Santo? Las posibles respuestas se analizan a continuación. En primer lugar, el equilibrio no es fácil de encontrar, pero siempre es necesario.
Hay demasiadas exageraciones sobre los dones. Las emociones estropean muchas veces el orden del culto, provocando confusión y desorden. Por otro lado, muchos piensan que el culto es un simposio o encuentro de académicos, como si fuera la Real Academia de Letras, sin emoción y expresiones de alegría. Ir a la adoración sin sentir emociones, obviamente, es sofocante. E ir a adorar sin reflexionar racionalmente sobre la palabra de Dios es peligroso. La iglesia en general, mis amados hermanos, necesita estar consciente de cómo manejar los dones espirituales. Nunca prohibirlas, ni, como que dice, en este sentido, nunca se debe prohibir ni dejar que florezcan las exageraciones, por un lado ni por el otro. Pero queda una pregunta pragmática, y es que ¿cómo funciona este equilibrio? Bien, podemos verlo en este sentido. Al observar lo que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 14, parece que tuvo una gran comunión con el Espíritu Santo. Él habló en lenguas más que todos los demás hermanos, dice el versículo 18, y el deseo del apóstol Pablo es que todos hablen en lenguas y puedan profetizar, versículo 5. Pero Pablo dijo, sin embargo, prefiero hablar en la iglesia 5 palabras con mi propia inteligencia para instruir también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Versículo 19. El énfasis del apóstol está en el equilibrio. Dice el versículo 15, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Note que Pablo habla de la adoración con el espíritu, elemento inmaterial del hombre que se relaciona con Dios, y quiere decir que las emociones tienen su lugar. Y también habla de la adoración con un entendimiento, usando la razón. Por otro lado, Jesús enseñó que la adoración es en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Adorar a Dios en espíritu significa involucrar a todo el ser con toda voluntad, comprensión y emoción. Pero esta adoración se basa en la verdad bíblica, no en el experimentalismo heredado de las modas doctrinales. Es necesario saber controlarse. ¿Por qué? Porque dice el versículo 32 de 1 Corintios 14, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ser usado por el Espíritu Santo no es estar extasiado fuera de control. Esto no es lo que enseña el texto bíblico. No se trata de controlar al Espíritu Santo, que es soberano, sino de controlar nuestro propio espíritu. Un principio importante en la adoración es que los elementos de la reunión cristiana no se puede confundir en el tiempo y el espacio. O sea, hablar en lenguas a la hora de predicar la palabra está mal. Está mal. El tiempo correcto es en el momento de la adoración colectiva o privada. Porque el que ora en lenguas se edifica a sí mismo y no al colectivo, o sea, no al resto. Es algo individual, pero al mismo tiempo pasa a ser en un momento corporal. Para evitar el desorden es necesario ejercitar los dones con el fruto del Espíritu Santo. Alguien sin amor ciertamente no se preocupa por edificar, sin preocuparse por edificar a otros. Alguien sin autocontrol nunca entonces podría controlar sus emociones. No tiene amor por el prójimo, no le interesa que el prójimo no se esté edificando, no esté entendiendo lo que estás hablando. Otra forma de evitar el desorden en la adoración es aprender el verdadero propósito de los dones espirituales, que es el de edificar y manifestar la diversidad a través de la unidad del Espíritu. Edificar a la iglesia y manifestar la diversidad a través de la unidad del Espíritu. Y el bautismo en el Espíritu Santo, que es la superposición del poder de testificar a Cristo, sin propósito, mis amados hermanos, nunca y cada uno caminará hacia sus deseos contrarios a la palabra de Dios y nunca caminará a favor o en pro de lo que dictamine la palabra de Dios. Por encima de todo, la adoración debe estar centrada en Cristo, ya que mientras los predicadores enfaticen
el gloria a Dios y la aleluya como una señal de la obra de Dios a través de ellos, como super predicadores, siempre aparecerán las exageraciones. Como por ejemplo, muchas veces pasan en ambos sentidos. En un aspecto se dan palabras que son completamente antropocéntricas y el mundo y todos gritan aleluya, gloria a Dios, y aplauden al predicador simplemente por una palabra que él dijo. Y por otro lado, no se da una glorificación a Dios, porque está mal, y no es así, tampoco está así la cosa, no debe ser en ese sentido tampoco. Entonces, con base a lo anterior, el equilibrio entre razón y emoción, fruto del espíritu, doctrina bíblica, propósito correcto y adoración cristocéntrica, se puede concluir que la enseñanza bíblica sobre cómo ejecutar los dones del espíritu es el secreto del equilibrio. Cuando surgen exageraciones se debe tirar el agua sucia, pero nunca lo que sirve. Otro ejemplo, cuando el bebé está sucio, no debes tirar al bebé, debes limpiarlo al bebé y cambiarle el pañal. El culto entonces es un lugar de reflexión, ya que es racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Pero también es un lugar para expresar alegría. La aplicación de la doctrina correcta es la solución a este problema. Así que esto es lo que nos deja nuestro hermano Gutiérrez Siqueira. Espero que les haya parecido grata la traducción. Y nos estaremos viendo en el próximo video, si Dios quiere que sea pronto. Recuerden una cosa, Jesús salva, cura, bautiza con el Espíritu Santo y pronto está por regresar. Nos vemos y que el Señor los bendiga.